Hola, ¿qué tal? Muy buen día, espero se encuentren muy bien. Estamos en las instalaciones de Top GDL en el Hospital Centro Médico Puerta de Hierro con el doctor José Alberto Reyes Pedroso y la doctora Sandra Archundia Nájera. El día de hoy continuamos con el tema de anatomía artroscópica de hombro. Una vez que nosotros realizamos nuestro portal posterior y el anterior, hay pues una evaluación artroscópica que esta se ha creado para establecer una lista de verificaciones pues escalonadas para el examen artroscópico de hombro, de diagnóstico, y para que se haga, para instruir una rutina intuitiva que asegurara realizar estrictamente una evaluación integral de las estructuras anatómicas del hombro y evitar así el pasar eh, por alto alguna lesión. Aproximadamente este examen debería durar de 4 a 5 minutos de la cirugía, hacer una exploración completa del hombro. En este caso, el artículo o la evaluación se hizo colocando al paciente en decúbito lateral, por eso las imágenes se ven en decúbito lateral, y es por eso que también coloqué así las imágenes. Y como había mencionado, se inicia por el portal posterior del primer paso al 10.º paso. Son 15 pasos en total para hacer una evaluación completa de la articulación, pero del primero al 10.º se hace con el portal anterior, digo, el portal posterior. Y del 11.º al 15.º o al punto 15 se realiza a partir del portal anterior. Sin embargo, se pueden realizar estos dos portales para que se necesita de un palpador o de un gancho para poder valorar todas las estructuras del hombro. En la parte anterior, pues vamos a visualizar, a la hora de hacer nuestro portal posterior, perdón, el primer punto es visualizar el tendón del bíceps y el labrum superior. Después nos pasaríamos al receso del labrum posterior y de la cápsula posterior. El tercero, en el receso axilar inferior. En el cuarto, el labrum inferior y la superficie articular glenoidea. Quinto, nos pasaremos a ver el tendón del supraespinoso. Sexto, la inserción del manguito rotador, pero en su parte posterior y el área desnuda de la cabeza humeral. Nos pasaríamos a valorar la superficie articular de la cabeza humeral. El octavo, el labro anterosuperior y sus ligamentos glenohumerales, el superior medio y pues el tendón supraescapular. En el 9 veríamos el labro anteroinferior y en el 10 el ligamento anteroinferior. De ahí nos pasaríamos al portal, pasaríamos nuestra óptica al portal anterior para en el 11.º punto valorar el labrum glenoideo posterior y las inserciones en la cápsula de la cabeza humeral. En el 12.º veríamos el manguito rotador posterior, incluidos los tendones del infraespinoso y supraespinoso. En el 13.º las inserciones del labrum glenoideo anterior y del ligamento glenohumeral inferior. En el punto 14 veríamos el tendón y el receso del subescapular. Y por último veríamos la superficie interior de la cabeza humeral con la inserción del subescapular. Es una imagen de a la hora que nosotros entramos por el portal posterior, como veríamos el intervalo rotador, la glena en su parte medial, el subescapular en la parte inferior y en la parte superior la parte articular del tendón largo del bíceps. En la posición o en el punto 1 que vamos a evaluar el tendón del bíceps y su ancla, vamos debemos de ver la cubierta, que sea una cubierta sinovial normal de nuestro tendón, que tiene un patrón vascular delicado y no debe de haber un deshilachamiento visible. Hay que utilizar una herramienta a través del portal anterior, ya sea un gancho para poder valorar la tensión del bíceps. Hay que tirar el dedo unos cuantos centímetros hacia la articulación y vamos a ver si hay alteraciones tanto en su inserción
como en las poleas, en el surco bicipital. Hay que evaluar la polea anterior y la polea inferior, como podemos ver en las dos imágenes de abajo. A nosotros traccionar el tendón, podemos valorar la polea anterior. Aquí con esta flecha azul, pues es una mejor imagen. En esta parte es la polea. Si esta estuviera lesionada, nuestro tendón se vendría, se luxaría. Bueno, pues estos deben estar pues bien funcionales, debe estar bien estable el tendón. Existe lo que se llama el bíceps vinculae, que son pequeñas hebras de membrana sinovial que pasan en el tendón del bíceps a la membrana sinovial y la cápsula articular, y estos no nos deben de hacer confundirlo con tejido cicatrizal o desgarros del tendón del bíceps. Hay una variación que es rara, pero es importante que es conocerla, que es una división benigna de nuestro bíceps, que como podemos ver en la imagen superior izquierda cómo está dividida, pero no encontramos datos de deshilachamiento, que tenga un desgarro nuestro tendón, lo cual nos hace pensar que es algo normal. Otra que es el tendón bífido, que tiene una porción adherida al tubérculo glenohumeral normal y que tiene otra porción adherida al rodete del manguito rotador, como podemos ver en la imagen inferior, como tiene estas dos uniones, y en la del lado derecho cómo se une a nuestro manguito rotador, al cable del manguito rotador. Hay que valorar la laxitud de nuestro anclaje del bíceps. Hay que valorar si está inestable o está bien estable, valorar si tiene una lesión de slap, a nosotros de traccionarla, pues así podemos valorar su inserción. En caso de que hubiera algún traumatismo agudo, pues se provoca la evolución del labrum superior y del ancla del bíceps, y a la hora de nosotros hacer una tracción se puede venir. Hay datos de desgarro, se ve deshilachado, y puede haber la presencia de coágulos, como podemos ver en la imagen superior derecha. Otro signo importante de patología del ancla del bíceps ocurre cuando hay una variación anatómica glenohumeral. El ligamento humeral se fija directamente al labrum anterosuperior, y si la tracción sobre el tendón hace que se desplace y genere tensión del ligamento glenohumeral medio o del labrum anterosuperior, es probable que exista una patología. Por último, pues siempre debemos ser conscientes de que las condiciones crónicas degenerativas de la articulación o del tendón harán que el labrum en su parte superior parezca que esté dañado, pero realmente solo se aprecia, como podemos ver en las imágenes de abajo, hay un adelgazamiento del cartílago, se observa pues datos degenerativos, no se ve realmente con un desgarro, pequeño deshilachamiento, pero esto nos hace pensar en que es un desgaste normal de la articulación. Y es importante recordar que esto no es un signo de daño patológico, sino simplemente es parte del estado degenerativo del hombre, y hay que estar conscientes de esto, que es una condición normal que a menudo se observa con el paso de la edad, y si no identificamos esto, puede conducir a cirugías innecesarias y problemas postoperatorios, como puede ser rigidez. Nos pasamos a la posición 2. Vamos a valorar el labrum posterior y el receso capsular posterior. Hay que visualizar el labrum posterior superior desde su borde posterior del bíceps, todo alrededor y hacia abajo, hacia el receso inferior, y de regreso a la cápsula posterior. El labrum posterior
lo normal es que esté liso y está fusionado con la superficie glenoidea, pero en su borde externo puede generar un borde de forma de bloque, como podemos ver en la parte de la imagen, la superior izquierda, como hace un borde, está unos milímetros por encima de la parte de la cara articular de la glena. Es normal tener un receso bastante profundo, no es algo raro, pero cuando estamos ante un caso de excesivo o laxo o que tenga datos de laxitud capsular o inestabilidad, en los casos de inestabilidad multidireccional, el labrum puede ser hipoplásico, bajo, incluso parecer que no existe, como podemos ver en la imagen superior izquierda, y la cápsula se ve fina y muy expandido, ampliado, le llaman con características patulosas, como podemos ver en la imagen inferior, como la cápsula se ve más extendida. Eso es en caso de que el paciente tuviera datos de inestabilidad. Después nos pasamos a la posición 3, a valorar el receso axilar inferior y el cartílago articular humeral y la unión capsular de la cabeza humeral. Y vamos a colocar nuestro endoscopio hacia la bolsa axilar. Vamos a ver la maca que se hace de la cápsula inferior hacia su inserción en la cabeza humeral. Hay que recordar que en estas fotografías nuestro paciente está colocado en decúbito lateral, por eso la glena se ve en la parte superior y un poco hacia la izquierda. Lo normal es que este tejido debe ser liso, con una cubierta delicada de sinovial, y puede haber pequeñas fenestraciones que son completamente normales, y más que están pegadas a la parte hacia la inserción de humeral. Aquí se pueden observar lesiones de condromalacia o presencia de osteofitos en el cuello humeral, y cuando el paciente o en casos de capsulitis adhesiva, este espacio está completamente cerrado, y en ocasiones en pacientes con luxaciones pueden presentar desgarros a este nivel. En la posición 4, que vamos a valorar el borde inferior del labro en la superficie articular glenoidea, primero vamos a evaluar la porción inferior del labrum. Lo normal es que se fusione con el cartílago, pero en su borde se debe de tener una elevación de unos cuantos milímetros, a diferencia del cartílago. Y en caso de que haya una luxación, ya sea congénita o traumática, o que tenga bastante tiempo, el labrum puede parecer deficiente o plano, no hay una prominencia perceptible en esos casos. Un labrum desgarrado se asocia con inestabilidad anterior, que puede extenderse de la parte del labrum inferior hasta su porción posterior. En la parte de la glenoides, en su parte central hay una mancha delgada, la cual es completamente normal. Esta se presenta en todos los hombros, como es la imagen izquierda, y algunos pueden confundirse con datos de condromalacia. Si esta mancha está justo al centro, es completamente normal. También podemos presentar en el borde anterior de la glenoides una muesca que delimita pues, los dos puntos superiores y 3 puntos inferiores de la glenoides. Esta muesca normalmente es a causa de la fusión de los dos centros de la osificación de la glenoides, que a veces puede ser un poco más profundo y se puede confundir con una fractura
vieja, como podemos ver aquí, nos indica la flecha donde se encuentra esta muesca. En el caso de pacientes de edad avanzada, el cartílago en su parte superior, el cartílago se puede adelgazar, lo que lleva a una separación del borde del labrum y del cartílago, que es una condición normal de envejecimiento, no hay que interpretarlo como un desprendimiento del labrum. En la posición 5 vamos a valorar la superficie articular del tendón supraespinoso y su unión a nivel de la cabeza humeral. Esta parte del manguito del supraespinoso tiene una conexión firme con la cabeza humeral. No debe de haber presencia de deshilachamiento o una reacción sinovial. Este tendón está cubierto por la superficie articular por una capa de cápsula y membrana sinovial. Normalmente hay un gran patrón vascular que conforme se acerca a su inserción humeral va disminuyendo este patrón vascular. Hay un engrosamiento de la cápsula que se presenta en la superficie inferior del supraespinoso, que se orienta perpendicular al tendón del bíceps. Podemos ver, aquí está el tendón del bíceps, y en la imagen derecha podemos ver este engrosamiento que se le llama cable o cresta, que no es una porción del tendón supraespinoso, es una porción de la cápsula y del ligamento coracohumeral que se extiende perpendicular al cuerpo principal, y que va de la cabeza humeral hacia la coracoides. Podemos ver aquí cómo se aprecia esta media luna, que también se le conoce como media luna, y que es completamente normal. En la posición 6 vamos a valorar el área desnuda de la cabeza humeral, que esta área se le nombra así ya que es una parte de la cabeza que carece de cartílago, que se encuentra junto al manguito rotador en su parte posterior. Es un área normal que abarca unos pocos milímetros hasta 1 o 2 centímetros y que se reconoce por la ausencia de cartílago, un cartílago blanco brillante que normalmente cubre la cabeza humeral. Esta área suele ser, como pueden ver en la imagen izquierda, pues suele ser lisa, que poco a poco se va fusionando con el cartílago en su parte más medial, y que dentro de esta área, como podemos ver en la imagen derecha, se pueden presentar orificios u hoyos que son a causa de canales que representan los canales vasculares hacia el hueso. Estos pueden tener un aspecto áspero gracias al aumento del artroscopio, pero es algo completamente normal. No hay que confundir con fracturas osteocondrales posterior a alguna luxación o una lesión de Hill-Sachs, ya que esta se encuentra más medial y que siempre esta lesión de Hill-Sachs debe estar rodeada de cartílago articular normal. En la posición 7 vamos a valorar la superficie articular de la cabeza humeral, que se puede ver desde la parte posterior. Aquí lo importante es palpar para valorar una condromalacia temprana o la deficiencia ósea subcondral, y podemos observar la presencia de ampollas en el cartílago, y que esto es un signo de ruptura condral inminente. En la posición 8 o en el punto número 8 vamos a valorar el triángulo anterosuperior, esta parte donde vamos a valorar el labrum anterosuperior, el ligamento glenohumeral superior, el borde superior del tendón supraescapular y el ligamento glenohumeral medio. Esta área anatómica que puede ser confusa ya que tiene varias
variaciones anatómicas que son normales. Lo normal a la hora de valorar la parte anterosuperior del labrum es que se adhiera firme al borde glenoideo. A menudo puede haber un crecimiento sinovial, como podemos ver en la imagen superior derecha, es completamente normal. Hay que palpar el labrum, ver que no esté desprendido, que no esté desgarrado. Hasta un 14% pueden presentar aberturas o forámenes sublabrales debajo de la inserción del labrum, como es la imagen inferior izquierda. No hay datos de deshilachamiento, no hay desgarros, no hay formación de hematoma, lo cual nos dice que es completamente normal. Y bueno, hay que diferenciarlo de una lesión de SLAP o un Bankart, que bueno, pues involucra al labrum. Tanto superior, anterior y a veces hasta posterior, que puede presentar en el caso de las lesiones de SLAP. Entonces esto es donde nos puede hacer la diferencia. Hay una variación muy interesante que se llama el complejo de Buffard, que esta variante normal ocurre aproximadamente en 2.5% de todos los hombros, que esta tiene tres características: que el ligamento glenohumeral medio parezca un cordón o que esté engrosado, que mismo se encuentra adherido al labrum superior justo antes de la ancla del bíceps, y que no haya presencia del labrum anterosuperior. Este aspecto, pues, aunque es normal, nos puede confundir con una abulsión del labrum anterosuperior. Hay que tener bien en cuenta este complejo. Hay que valorar bien que no hay un deshilachamiento, no hay signos de traumatismo. El borde del ligamento glenohumeral es liso, en forma de cordón, lo que nos hace pensar que es más probable que es una variación congénita. Posteriormente, valorando el ligamento glenohumeral superior, que se ve entre el tendón del bíceps y el subescapular, que se extiende desde el labrum en el tubérculo glenoideo superior hasta la porción superior del troquíter, del troquín, en la tuberosidad menor. Este ligamento, que tiene una inserción en el borde superior del subescapular, que con frecuencia tiene un mechón normal de membrana sinovial esponjosa en la inserción humeral. Aquí podemos ver en la imagen superior cómo está este ligamento, como vemos en la parte. Acuérdense que el paciente está colocado en decúbito lateral en estas imágenes. Entonces vemos el bíceps, el tendón del bíceps, cómo pasa el ligamento glenohumeral superior y cómo va a insertarse en dirección al subescapular. Bueno, y este tendón, pues también es un punto de referencia que delimita la parte inferior de este triángulo anterosuperior. En la mayoría de las situaciones tiene un borde enrollado, que está suave y que pasa. Aquí en este caso se ve vertical. En caso que lo tuviéramos en silla de playa, lo tendríamos horizontal, pero aquí lo que hay que valorar es que no tenga un desprendimiento de hay variaciones anatómicas donde su inserción se divide en dos o es bífido, que normalmente se puede ver así como deshilachado, pero no tiene datos de desgarre. De hecho, a la hora de palparlo, de manipularlo, no tiene datos de que esté desgarrado. Después hay que valorar el ligamento glenohumeral medio, que tiene, pues, hay apariencia más variable de todos los ligamentos anteriores. Hay aproximadamente el 70% parece como un pliegue, un engrosamiento de la cápsula
anterior que cruza el tendón subescapular en un ángulo aproximadamente 45 grados. Como puedes ver aquí en la imagen del medio, cómo baja como por unos 45 grados, como lo atraviesa el tendón del subescapular. Puede presentarse como un cordón, como lo vimos en el complejo de Buford, como se puede ver aquí, o se puede ser tan delgado como en la imagen inferior derecha, puede ser muy delgado, a veces puede no estar, y esto es una variante, y no quiere decir que sea datos patológicos. En la posición 9 vamos a valorar el labrum anteroinferior. Como hemos visto, como se debe de ver el labrum, que esté firme, que se difumine finamente con la glenoides, y que está aumentado unos cuantos milímetros. Hay dos formas de que se pueda presentar esta parte del labrum. Uno, como lo dije, puede ser una forma firme, ligeramente elevado, y otro que es más un tipo meniscoide, o sea, tiene un borde un poco más alto, más notable, y que este patrón aproximadamente se presenta en el 5% de los pacientes. En la posición número 10, que incluye el ligamento glenohumeral y la cápsula anteroinferior, esta zona que normalmente con un poco de tracción nuestro artroscopio puede pasar fácilmente. En caso de una capsulitis pasaría muy difícil o ni siquiera podríamos pasar a esta zona. Hay que valorar cómo puede haber una banda, en este caso de que el paciente en cúbito lateral se ve una banda superior, generalmente prominente al ligamento glenohumeral medio, y que marca la extensión más alta de y que puede adherirse tan alto como el labrum anterosuperior. Aparte del pliegue de la banda superior, los tejidos capsulares deben verse lisos y estar cubiertos por una capa fina de sinovial, como podemos ver aquí en la imagen. Posterior a este es la última posición en la que tenemos el óptico en el portal posterior. Ya de aquí, desde el punto 11 hasta el 15, estamos en el portal anterior. En la posición 11 o en el punto 11, ya estando en el portal anterior, vamos a visualizar el labrum posterior y la parte de la cápsula posterior. En el labrum posterior normal, bueno, como en el anterior, es de apariencia meniscoide, es con una hendidura debajo del borde del labrum. El cartílago puede parecer liso, pero a veces es delgado y blando. El margen del labrum posterior normal debe de fijarse firmemente de la periferia para evaluar el tejido. Bueno, para evaluar esto por el portal posterior, por medio de un ganchito se puede valorar esta fijación, valorar si tiene una lesión a este nivel. En la cápsula posterior debe de ser un tejido liso. Hay presencia de engrosamiento por la banda del ligamento glenohumeral inferior, como podemos ver en la imagen derecha, como hay un engrosamiento de y este pliegue pues se adhiere a la porción media del labrum posterior y se extiende hacia un ángulo de 45 grados hacia abajo y lateralmente, y ya pues, de aquí se fusiona a la cápsula inferior. La cápsula posterior es difícil de visualizar bien en los portales anteriores, pero para valorar la laxitud se puede utilizar una pinza y jalar de y así valorar su laxitud.
En la posición número 12 vamos a valorar la cápsula posterior-superior y la cara posterior del manguito rotador. La superficie normal del manguito es lisa, como hemos visto ya, tiene una vascularización regular, no, conforme se va uniendo la cabeza humeral va perdiendo esta vascularidad. Debe estar la presencia del cable que atraviesa el manguito rotador para unirse a la cabeza humeral. Hay que valorar nuevamente la raíz del bíceps, dirigiéndonos hacia la fosa glenoidea. Posteriormente nos pasamos a la posición 13, que vamos a valorar el labrum anterior y el ligamento glenohumeral, ligamento anterior inferior unido a la cabeza humeral, perdón. En esta nos dirigimos hacia la parte anterior, en el borde anterior de la glenoides. Aquí es importante que evalúe la presión y el estado de la calidad de los ligamentos del labrum. Que se puede palpar por medio de un gancho en el portal posterior para evaluar una adecuada unión de la glenoides del labrum. La importancia de la banda superior del ligamento inferior aparece como un pliegue engrosado en la cápsula que se mezcla con la bolsa, con la cápsula inferior, y que se une al labrum cerca o ligeramente por encima de la escotadura glenoidea media. Es poco común, pero es normal que no se visualice una banda superior distinta. Esto ocurre en un entorno atraumático donde los ligamentos capsulares se forman en una sola hoja, por así decirlo. Esto no confirma la presencia de inestabilidad, pero puede estar asociado a la laxitud congénita, que puede ser pues un factor predisponente para datos de inestabilidad. Hay que valorar nuevamente el labrum, que esté bien fijo hacia la glenoides, ver que no tengamos ningún tipo de lesión o de desgarro. Hay que palparlo. En la posición 14, que vamos a valorar el ligamento glenohumeral medio y el receso escapular. Aquí vamos a valorar su inserción en la parte de la glenoides, como podemos ver en la imagen izquierda, que no esté lesionado, no tiene datos de que esté deshilachado. Hay que valorar también su inserción en la parte humeral. En esta misma parte podemos valorar todo el borde del subescapular. Podemos ver que es liso, que no tiene datos de lesión, que esté bien fijo el ligamento glenohumeral medio, y valoramos el receso escapular, una vascularidad rica por la sinovial. Aquí es donde, si hay cuerpos libres, normalmente se presentan en esta zona. Y por último, vamos a la posición 15, vamos a valorar la unión del tendón subescapular a la cabeza glenohumeral y valorar nuevamente el tendón del bíceps. Hay que valorar que esté bien inserto, que no tenga ninguna lesión de desgarro. De igual forma, podemos valorar la inserción del ligamento glenohumeral superior. Bueno, sería todo el día de hoy. Es bastante importante que sigamos practicando toda la anatomía artroscópica de hombro para poder estar bien en espacio y no confundirnos con las estructuras anatómicas. Importante conocer las variantes anatómicas y no pensar que son datos patológicos, sino variaciones normales. Muchas gracias.